sobre la hoja de ruta para la neutralidad climática en la industria de los áridos. En realidad esta es una hoja de ruta europea que luego hemos traducido en varios idiomas, entre ellos al español, y que hemos desarrollado en una task force de la Asociación Europea de Áridos que coordino yo, que se llama Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Este documento, además, está vinculado a uno de los proyectos que estamos gestionando desde ANEFA, que es el proyecto DG EcoQuarry, y tiene la peculiaridad de que es la primera hoja de ruta del mundo para los áridos, que por otro lado es la industria extractiva que tiene mayor número de explotaciones en el mundo. Por supuesto, hemos tenido en cuenta todas las iniciativas de la Unión Europea sobre el cambio climático. Por otro lado, esta hoja de ruta lo que también viene a explicar y a posicionar, porque estamos hablando de que hay una serie de materias primas críticas para la contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático, y sin embargo los áridos son un elemento esencial. Y pongo un ejemplo: podremos tener los mejores aerogeneradores del mundo, pero si no tenemos hormigón para hacer las zapatas, pues estarán todos en el suelo. Por supuesto, a la hora de trabajar esta hoja de ruta nos hemos encontrado primero que hay un conocimiento muy incipiente en muchas áreas. De hecho, apenas 10 países tienen acciones en relación con en cambio climático con los áridos. Ahora explicaré por qué tan pocos. Hemos, por supuesto, analizado el proceso de producción de áridos en la fase A1, suministro de materias primas, transporte, producción y transporte a cliente. Hemos analizado el ciclo de vida de los áridos y nuestra cadena de valor, porque tiene varias peculiaridades. Por un lado, el enorme volumen de áridos producido y suministrado. En el mundo se producen 40.000 millones de toneladas año de áridos. La cadena de valor es enorme y muy diversa. Por otro lado, es un producto de muy alta durabilidad, es decir, es un producto que puesto en obra puede durar desde décadas hasta siglos. Por otro lado, es 100% reciclable y por otro lado, las emisiones por año de uso son muy, muy bajas. Hemos trabajado con todas las categorías de emisiones de gases de efecto invernadero y aplicado pues los métodos normalizados, no entro en ellos, para el cálculo del CO2 equivalente. A la hora de recopilar información sobre valores de emisiones de CO2 equivalente, hemos buscado todo lo que había disponible en el mundo y, curiosamente, el mejor de los ejemplos, y no es porque lo hayamos hecho nosotros, es una declaración ambiental de producto de áridos que presentamos hace un año con 400 explotaciones de áridos y que representaba 80 millones de toneladas de producción, porque los otros casos son casos casi diría yo que piloto. Y por lo tanto nos hemos encontrado que las emisiones de CO2 por tonelada están en el entorno de los 4,7 kilos de CO2 por tonelada de áridos para la parte de suministro, es decir, de suministro de materia prima, transporte interno y fabricación de áridos, es decir, lo que se conoce de cuna a puerta. Luego hablaré del transporte externo. En el caso español, porque los datos anteriores de 4,7 son para áridos naturales. El único caso existente hasta ahora en el mundo donde se han calculado también áridos reciclados y artificiales en un mismo paquete es el caso español que refería antes, y vemos que curiosamente los áridos reciclados tienen una huella de CO2 ligeramente superior, mientras que los áridos artificiales procedentes de procesos industriales la tienen un poquito más abajo. Si sumamos, y aquí viene la componente A4, transporte al cliente, estamos hablando de unos 4,2 kilogramos de CO2 por tonelada de áridos, que es aproximadamente el 47% de la huella total, que está en el entorno de los 9 kilos. Hemos analizado qué pasa con las canteras y las graveras y vemos que las diferencias no son significativas. Y claro, ¿por qué hemos hecho esta hoja de ruta? Pues la hemos hecho, entre otras cosas, para movilizar a la industria. El problema de la industria es que piensa que emitimos poco y como emitimos poco, pues tenemos poco que hacer. Y claro, nuestro objetivo es movilizar a la industria. ¿Por qué? Porque si multiplicamos con una calculadora, no hace falta mucho, los 4,7 kilogramos de CO2
por tonelada de áridos por ejemplo, en Europa, 3.078 millones de toneladas anuales, que se producen entre Unión Europea, Reino Unido y la Asociación Europea de Libre Comercio, pues estamos hablando de que emitimos globalmente 14,5 millones de toneladas de CO2. Es decir, tenemos poco impacto por tonelada, pero muchísimas toneladas. Y por lo tanto, estamos hablando de que, de acuerdo con las emisiones reportadas por la Agencia Europea de Medio Ambiente, estamos emitiendo el 0,35. Es verdad que estamos muy abajo de otros sectores, pero desde luego tenemos que hacer un esfuerzo por la reducción de emisiones. ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo, un 50% en números redondos de los usos de los áridos van vinculados al cemento, como hormigón, hormigón preparado, morteros, etcétera. Y claro, el cemento tiene una huella considerablemente superior y yo lo que digo es, nosotros diluimos, porque al final en un metro cúbico de hormigón hay aproximadamente un 85% de áridos, nosotros somos el diluyente del CO2 del cemento en el hormigón. Entonces, también otro argumento de cara a nuestros miembros es decirles, si el 50% de tu mercado actual de áridos está potencialmente amenazado por productos sustitutivos, supuestamente más verdes, entre comillas, pues lógicamente nosotros tenemos que contribuir a que nuestros clientes puedan seguir vendiendo a sus clientes y vendiendo sus productos, porque si no perderemos nuestra cuota de mercado. Pero también hay que poner todo en contexto, porque claro, estamos aquí hablando de las emisiones de los sectores industriales y claro, si nosotros, por ejemplo, multiplicamos las emisiones por tonelada por el consumo per cápita anual de un habitante europeo, pues estamos hablando de que nosotros, o sea, un habitante europeo emite en áridos 27 kilogramos de CO2. ¿Y eso es mucho o es poco? Pues es comparativamente muy poco. El mismo ciudadano que vive en París decide irse de fin de semana a Bruselas y solo en el viaje de ida, si va en avión, está emitiendo 65 kilos. Es decir, 3 veces más. O sea, en una acción de ocio de ese señor emite 3 veces más que nosotros, que le hacemos las casas, las carreteras y, en fin, todo lo que tiene a su alrededor. Ya no hablamos de los smartphones, etcétera. Entonces, también hay que poner las cosas en contexto. En los sectores industriales suministramos bienes a los ciudadanos y luego son los ciudadanos los que, de alguna manera, con sus decisiones, son los responsables de las emisiones de todos. No lo olvidemos. Poniéndonos en contexto con otros productos de construcción, y esto no es una foto para decir estamos justo a la izquierda y somos los más bajos, sino simplemente por poner en contexto que comparados con otras soluciones, y como decía antes, cemento ahora mismo, el dato que tienen ellos publicado es 674, incluyendo A1, A4, pues de alguna manera somos un producto con bajo impacto, pero vuelvo a insistir, con un inmenso volumen de toneladas. De hecho, somos, nosotros lo decimos siempre, la segunda materia prima más consumida por el hombre después del agua. Y claro, la hoja de ruta, una vez explicado todo esto, ¿para qué nos vale? Bueno, pues primero nos vale para poner en marcha la industria. Hemos aplicado una metodología, digamos, vinculada al enfoque del Banco Mundial y hemos establecido una serie de líneas de actuación. Hemos encontrado más de 100, pero seguramente hay más, porque desde luego, aparte de reducción de la huella de CO2 en el proceso de producción, estamos contribuyendo a la distribución y uso de energía más verde, a la prevención y adaptación de efectos del cambio climático. Podemos utilizar las herramientas de biodiversidad y rehabilitación en explotaciones para reducir o compensar emisiones. Estamos contribuyendo a la economía circular porque la industria de los áridos está más o menos gestionando el 33% de los residuos de la Unión Europea, de los residuos totales a los que proceden de la construcción, más el otro 30 y tantos por ciento que procede, o parte del 30 y tantos por ciento que procede de las actividades mineras propiamente dichas. Aparte de aplicar otras capas de digitalización y más de más y etcétera, etcétera. Entonces, todas estas acciones desplegadas tienen, por otro lado, una serie de responsables, no voy a entrar a explicarlas, pero tienen una serie de responsables, es decir, el primer responsable es la empresa de áridos, pero hay muchas cosas que no se pueden hacer solos y que requieren colaboración con proveedores, clientes
ONGs ambientalistas, universidades, centros tecnológicos, administraciones públicas, etc. Nuestra contribución, y cuando hemos hecho esta hoja de ruta nos hemos encontrado con dos flaquezas de información, y de hecho el compromiso es sacar otra nueva hoja de ruta en 2 años, porque la situación en 2023 no la tenemos bien cuantificada como la tienen otros sectores que realmente por estar ya en ETS pues ya tienen perfectamente o bastante bien medidas sus situaciones actuales, pero lo que está claro es que en 2050 tenemos que llegar a las 0 emisiones netas. Nuestra contribución, pues esta es la segunda debilidad del documento, pero no importa porque el objeto del documento es empezar a movernos. Si esperamos a tener todos los datos para empezar, nunca empezaremos. Aquí hay que empezar y ya iremos construyendo el conocimiento. Nosotros consideramos que con la aplicación de las diferentes tecnologías podemos llegar a tener un ciclo, una contribución incluso negativa, es decir, ser capaces de capturar CO2, pero dependerá de una serie de factores, porque de alguna manera hay una cosa muy importante que decir, y es que estamos en una industria mayoritariamente de pymes. Es verdad que hay grupos multinacionales muy grandes vinculados sobre todo al cemento, y por lo tanto estamos muy impactados por las políticas públicas. Es decir, nosotros podemos usar energía descarbonizada, pero si la red de suministro de energía no existe, pues nosotros no vamos a ser, o sea, nadie nos podrá pedir que seamos responsables de eso, o por ejemplo, si el transporte al cliente no existe tecnología que permita que todos los vehículos de transporte pesado a cliente estén descarbonizados, pues nosotros no vamos a ser los que los desarrollemos. Entonces, hay una parte muy importante de esta hoja de ruta que es también decir a las autoridades y a las administraciones, está muy bien que nos pongáis los deberes, pero vosotros tenéis que acompañar con coherencia. Tenéis que hacer unas políticas estructurales sólidas y a largo plazo, me queda un minuto, porque lo que no puede ser es que nos estén cambiando los objetivos cada 5 años o cada vez que cambia la Comisión Europea. Porque una empresa normal de cualquier sector, mayoritariamente pyme, pero incluso no pyme, no puede planificar inversiones cuando le están cambiando los objetivos y trayéndoselos aquí. Yo muchas veces digo de broma, oye, pues como el papel lo aguanta todo, pon que ya éramos neutros en 1900 y ya está. Pero la realidad es que si queremos ser consistentes y serios, tenemos que tener unos objetivos que nos gustaría que fueran más rápidos, perfecto, pero las tecnologías van a la velocidad que van y yo no me puedo inventar un dumper de hidrógeno porque lo he visto en una foto por algún sitio, porque el dumper de hidrógeno, para que exista, lo tengo que poder comprar yo para mi cantera, no que haya un prototipo que vale 10 veces más que el dumper actual. Entonces, claro, nosotros hablamos en inglés, o bueno, en español ya porque lo tengo traducido, de disponibilidad y asequibilidad de tecnologías neutras en emisiones. Sí están, pero son imposibles de implantar en pymes, pues no se podrá ser neutro. Entonces, no se trata de tirarle la pelota a la administración, se trata de ponernos los deberes nosotros, pero que la administración y los políticos de Bruselas, etcétera, etcétera, entiendan que nosotros tenemos que salvaguardar la capacidad de suministro, la competitividad y el empleo. Esto no puede ser a base de sacrificar las industrias, porque al final iremos todos, pues se destruirá la economía europea, sobre todo teniendo en cuenta que los demás países no están acompañando. Entonces, dicho esto no es más que para decir, oye, vamos adelante, pero nos tenéis que acompañar. Y luego la hoja de ruta, ya prácticamente a cabo, establece una serie de obligaciones y recomendaciones internas a empresas, asociaciones, etcétera, una obligación, digamos, o un compromiso de evaluación de la evolución, la necesidad de interactuar con nuestros clientes, otros sectores, otras industrias extractivas, etcétera. Establece un calendario que no tiene otro objetivo que el 0 abajo en 2050, porque, insisto, como nos están cambiando los objetivos, pero las tecnologías no están maduras, pues nosotros, yo no me he sentido capaz de poner ningún número en ningún sitio, sobre todo para poner un número que me lo voy a inventar y que me lo van a cambiar dentro de 2 días. Y por acabar, pues decir que el objetivo, digamos como resumen general, el objetivo de esta iniciativa es movilizar un sector que dentro de la industria extractiva de materias primas es el que pone más materias primas en el mercado y que más trabajadores y más explotaciones tienen cualquier país de Europa y del mundo. Por mi parte nada más y muchas gracias.